Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. La Iglesia de Cristo, Área de Ministerios Elim, presenta De médico a siervo de Dios. Este es el testimonio del hombre que cambió su vida profesional para predicar el Evangelio de Jesucristo. Es para mí un verdadero honor, un verdadero placer dejar el tiempo ahora al pastor que por muchos años, más de 15 años, he escuchado y me ha servido de guía espiritual. Y he podido ver cómo la mano de Dios lo ha conducido por todo el tiempo que lo he visto. Son 15 largos años. A veces salen movimientos que duran 1, 2, 3, 4, 5 años. Pero alguien que lleva 15 años, 30 años y se mira que Dios lo respalda, vale la pena escucharlo. Y es para mí un honor dejar el tiempo con el doctor Otoniel Ríos Paredes para su testimonio en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Primero quiero dar las gracias a los eficientes colaboradores de todos estos eventos. Ahora en turno especial los profesionales de la congregación y todos los hermanos y pastores y los que nos honran con su presencia, que son de otras congregaciones. Nunca me pongo nervioso para predicar la palabra, y ahora no es porque no tenga nada que decir, lo nervioso es porque es demasiado lo que tengo que decir en tan poco tiempo. Y puedo dejar las cosas más importantes sin decirlas. Quiero que en el nombre del Señor hagamos una oración para que la palabra no sea para venir a ver a un hombre, sino para ver al que hace eso en un hombre. Y lo puede hacer en cualquier otro hombre, ¿verdad? Padre que estás en gloria, que tu palabra sea impartida adecuadamente en cada surco que está aquí presente y los surcos abiertos a la difusión de este reino, el reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo recibimos por fe. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amigos y hermanos. Yo quiero utilizar tres versos, Juan 14, 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabras de Cristo, Hechos 4. Pero dice la Escritura literalmente, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Voy a empezar por decir lo siguiente, mis hermanos y amigos. Todo esto que ha acontecido en mi vida, para mí lo más grande es haber conocido a Cristo, como para quizá la totalidad de los que estamos aquí. Nadie cambia como Él cambia al hombre. Cualquier hombre puede influir en otro de alguna manera, pero dado que Cristo Jesús no es solo un hombre, sino es Dios en carne,
¿Cómo no va a cambiar las cosas? Si Él hizo todo, ¿y cómo no lo va a cambiar para mejor? Ha habido un desprogramador que lo cambió todo para peor, pero Cristo vino para esto, para volvernos a ser lo que éramos antes de que hubiera pecado. Hace algunos años estaba yo ajeno a todo esto del espíritu, aunque habiendo nacido en un hogar cristiano, mi padre era un pastor, y sin embargo no conocía yo al Señor. Pero veía en ellos algo que no era común. Veía en ellos, en mis padres, algo que los sostenía en medio de los embates de la vida. Y aunque yo no entendía lo que ellos predicaban, me hubiera gustado tener lo que ellos tenían, pero yo no lo podía digerir. Quería analizar a ese Cristo glorioso con la mente. Estaba saliendo de la universidad, de la Facultad de Medicina. Tuve el privilegio de trabajar en aquel tiempo en uno de los mejores hospitales de Guatemala por muchos años, el hospital que se llamó Americano. Estando ahí buscando un auge en la profesión, olvidándome totalmente de aquel hogar sencillo donde nací, en donde esa fuerza que yo notaba en ese hogar había pasado desapercibido ya, debido a los conocimientos universitarios y mucha lectura y usted sabe cómo el hombre se desenvuelve. Pero estando mi padre en su agonía, una personalidad tan querida por mí, extraordinariamente amada, casi éramos como amigos más que padre e hijo, y veía yo que su vida se extinguía. Me tomó la mano y me dijo: hijo, lo que yo no pude hacer, se refería al pastorado, tú lo vas a hacer. Yo, padre, yo lo voy a hacer. Si lo último que hubiera querido ser, eso era pastor. Y si lo había dicho muchas veces a mi padre: no, papá, usted hizo eso, buscó eso, pero yo no, yo quiero algo que me desenvuelve la vida, ¿no? Y había visto la forma tremenda, experiencias negativas, la vida pastoral de mi padre. Pero para no alargar esto, entonces me tomó la mano, me dijo: hijo, tú lo vas a hacer. Y cayó la mano, de la mano mía, que había fallecido en ese momento. En la noche, cuando estábamos para llevar después el cuerpo al cementerio, yo quise decir algunas palabras y no entendía yo por qué mi padre me había dicho eso. Y no salían de mi garganta porque estaba conmocionado totalmente. Pero abrí la Biblia para decir algo y solo alcancé a leer lo que abrí. Y leí estas palabras literales: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora a ti te toca pasar mucha gente el Jordán. Y yo cerré la Biblia, como que otra voz más fuerte que la de mi padre me hablaba. Y mi padre se llamaba Moisés. Dije yo: qué carga me dejaron. Pero quisiera decirles, hermanos, que yo no encontraba satisfacción mientras esto sucedía en las religiones que había transitado. He sido observado porque nunca fui religioso. Pero cuando el Señor empezó a tocar mi vida, después de la muerte de mi padre, me enfrasqué en negocios de radio. Me había ganado un concurso de locución, estaba en el deporte y estaba en esto y en aquello. Bueno, ni ahí había satisfacción, ni en la profesión había satisfacción. Y entonces decía yo: pero ¿dónde estará entonces lo que yo busco? El Señor me había bendecido sin que si yo lo conociera económicamente,
El negocio fue el mejor negocio de radio que había en ese tiempo, La Voz de las Américas se llamaba, y estábamos haciendo un poquito de dinero. Y al mismo tiempo estaba terminando la carrera. Ya había terminado la carrera, y entonces, una noche, en el gimnasio olímpico, 5,000 personas estaban cantando, y yo sentí el deseo de ir a ver esa cantidad de gente cantando. ¿A qué? ¿Por qué? Y yo llegué y entré hasta a la primera fila con otro compañero que estábamos de turno en la emergencia del hospital. Y esa noche cambiamos turno con otro colega. Fuimos al gimnasio. Yo quería oír a ese predicador argentino que había venido. Y cuando estaba ahí, el Señor me hizo perder todo el ambiente que había. Porque yo estaba mirando para todos lados, que como algunos palmeaban, otros gritaban, otros cantaban muy bonito, así como los hermanos que cantaron ahora, hermana Romeo y hermana Sonia. Pero decía yo, pero qué desambientado estoy en esto. Pero cuando el predicador empezó a predicar, perdí la noción del tiempo. Y empecé a llorar, no sabía yo por qué. Tanto que escondía yo el rostro para que no me viera el compañero que había llevado esa noche. Pero en eso de reojo vi que también él estaba llorando. Entonces ya tuve confianza de que lloráramos juntos. Pero de repente perdí como la plataforma y oí la voz que decía, porque me recuerdo bien del mensaje, decía: entren al arca o perezcan. El mensaje de Noé. Pero yo de repente creí que esto era ya el último aviso de urgencia. Y yo quería que el predicador terminara porque quería hablar con él, pero lloraba. Y algo estaba pasando en mi vida. Me vi como que había sido inútil mi vida hasta ahí, a ese momento. Que nada podía sustituir lo que iba a recibir si me decidía. Pero esa noche no pasó nada porque había un círculo alrededor del predicador y no me dejaron hablar con él. Dije yo, bueno, entonces ¿qué hago? Bueno, yo me voy al trabajo otra vez. Nos fuimos a la emergencia y estaban llegando, de paso que como que era luna llena esa vez, estaban llegando enfermos a cada rato. Yo quería pensar en qué me había pasado. Pero llegaban enfermos y ya no podía yo ni siquiera tomar los instrumentos. Sudaba y la enfermera me decía, ¿qué le pasa, doctor? Pues decía yo entre mí, estoy peor que el enfermo que viene. Me fui a la alcoba, dejé como que estaba mal de mi salud. Me fui ahí arriba, hermano, y entonces empezó una batalla de toda la noche en ese hospital, en la alcoba de ese hospital, médicos. Y me decía una voz, yo no sabía de esas experiencias, que es ridículo lo que estás haciendo y eso es una religión más y eso de Cristo es un cuento, el cuento de la abuelita. Pero la otra voz me decía, decídete. Yo he aprendido a amar la escritura, la Biblia, porque habla este libro. Y como había una Biblia ahí en la cabecera de la cama, entonces yo desesperado dije, Señor, si tú eres el Dios que me has llevado a esa reunión, estoy peor que antes de ir, porque ahora estoy dividido en mi mente. Si no haces algo, si no me dices algo, ¿qué hago? Me vuelvo loco. Y abrí la escritura otra vez a la escritura. Y la escritura me dijo exactamente esto que voy a decirle. Si decídete hoy a quién vais a servir. Un pasaje de Josué, ¿verdad? Cerré la Biblia, dije, este libro sigue hablando. Pero como yo no estaba definido, entonces ahí mismo levanté mi mano y dije, yo me decido por ti, Señor. Pero enséñame, porque no sé qué más. Solo me había arrepentido. Eso lo entendí después. Entonces en la mañana tomé el auto y me fui a buscar al predicador, que no me dejaron hablar con él en la noche. Lo fui a levantar, desesperado. Y el enemigo de las almas poniendo en mi mente cosas negativas. Pero estos detalles no quiero darlos demasiado porque hay otros más importantes. En ese momento hablé con el predicador, que estaba con su bata y desvelado,
Y le dije, ay, perdone, le dije, pero es más importante que pase algo en mi vida a lo que ha pasado en su vida, pues por lo menos para mí. Y recuerdo que él me dijo, cuando yo le dije, yo traigo duda en mi mente, quiero conocer a Cristo, me dijo, él, ¿trae duda? Sí, yo tengo muchas más, me dijo. Dije, hoy voy a buscar a otro que me agregue otra duda. Pero ¿puede uno creer en Cristo con duda? Le dije en la mente. Sí, usted está analizando a Cristo con su mente. ¿Quiere que ore por usted? Le dije, pero con esa duda tremenda que traigo, que ni se la quiero decir porque es terrible. Entonces me dijo, mire, usted coja el salvavidas, no lo mida o ahóguese. Muy fino conmigo, ¿verdad? Entonces le dije, no, pues yo no me ahogo, yo me subo, y me puso las manos, oró y pasó lo más grande que he vivido en mi vida. Sentí que algo entró en mi vida. Perdió importancia todo lo demás. Yo regresé a casa, sorprendí a mi gente con que iba soñador, a saber cómo qué cara me vieron. No me entendieron el momento, pero entró en mi vida algo tan tremendo, hermano. Entendí que esa era la conversión. Fue en casa que llegué con esa nueva, con mi gente que está aquí presente, saben ellos, mis hijos estaban chicos. Ahora, hermanos, viene una cosa que yo quiero transmitirle. Yo no sabía qué hacer. Volvieron las palabras de mi padre, volvió la palabra de la noche de la vela del cadáver de mi padre: tú vas a pasar gente al Jordán. Yo no conocía del bautismo con el Espíritu Santo, pero la Biblia me gritaba que había un poder que venía sobre el hombre, y yo estaba hablando, bueno, ¿y ese poder de dónde viene? ¿Cómo viene? Leyendo pasajes bíblicos, porque me volví un lector insaciable de la Biblia. Así, esa Biblia que desprecié cuando mi madre me la regaló, al graduarme de médico me regaló una Biblia. Y dije dentro de mí, mejor me hubiera regalado una camisa, no este libro tan aburrido. Pues ese libro se volvió el libro más vivo que yo he conocido jamás. Entonces, hermanos, quiero llevarlos a estas. Empezaron experiencias muy sobrenaturales que no podría contarlas todas. Solo quiero decirle que yo le pregunté al Señor en la sala de casa, en ese ambiente así: Señor, ¿habrá algo más que tengo yo que conocer de Cristo? Porque estoy conociendo un Cristo casi histórico, que no lo veo hoy, que lo leo de todo lo que hacía ayer. Entonces tocaron el timbre de casa, oprimieron el timbre de casa, y una persona de la calle entró sin saludar. Al abrir la puerta, que yo estaba: Señor, ¿habrá bautismo? ¿Habrá lengua del Espíritu? Todo lo que estaba leyendo en los pasajes. Y esa persona se paró en el momento que yo preguntaba: ¿hay bautismo hoy? Como en los días de los Hechos. Se paró en la puerta y me dijo, la persona que salía de la calle: ¿hay bautismo hoy? Como en los días de los Hechos. Y se dio la vuelta y se iba. Le dije, y salí, no sabía si era del cielo o de la tierra. Y le dije, ¿y por qué me dijo eso? Porque estaba leyendo en la Escritura. ¿Usted es pentecostal?, le dije. No, me dijo, yo estaba leyendo la Biblia, Hechos 8, 12. Y algo me dijo que le viniera a decir a usted que había bautismo como en los días de los Hechos. Y yo había leído exactamente esa misma porción hacía 10 minutos. Bueno, le dije, Señor, estoy acortando. Señor, si esta mujer viene de parte tuya, si esta persona que no cree en lo que me acaba de decir, pero me lo transmitió, si es mensaje tuyo, bautízame con tu Espíritu aquí. Antes que vaya a una iglesia, antes que digan que en la iglesia me dieron doctrina, que me convencieron, lo vas a hacer aquí, Señor. Y pasaron otras sobrenaturalidades alrededor de esto, pero sintetizando, yo me arrodillé en la sala de casa. Y de ahí me levanté, hermano, con una sensación tremenda, hablando en otras lenguas.
Yo le había dicho, Señor, si eso es tuyo, yo lo voy a predicar. Me voy a levantar predicándolo. Pero sucedieron otras cosas más tremendas. Algo me decía por dentro de mi corazón, que tenía que salir del negocio radio. Le dije, Señor, pues si solo voy a cobrar dividendos. No sé qué hacen ahí. Sí sabía qué hacían ahí, pero ahí están propagando vicios. Sí, pero yo no los anuncio, le decía al Señor. Sí, pero tú les pagas para que lo anuncien. Y a ti te pagan porque los anuncian. Bueno, salí del negocio. Iba a salir del negocio cuando la experiencia de la noche en que iba a firmar otro día, salir del negocio, un pingüe negocio, pingües ganancias, pero que tenía que salir de ellas, como que el Señor estaba llamando a otra cosa. Entonces en la noche me decían a la mente, pero qué tontera, porque todos trabajan y son cristianos, y los negocios no son pecado, y además que la hormiga, me sacaron Biblia, además la hormiga se prepara en el verano para el invierno, ¿y qué vas a hacer cuando estés en el invierno? Y tus hijos, y que el estudio de tus hijos. Bueno, ya estaba renunciando a salir del negocio, cuando salía para ir a deshacer el negocio que estaba ya casi hecho. Entonces yo llorando le dije, Señor, qué cobarde soy. Tú me estás llamando, ¿por qué no me ayudas y me dices algo más? Ya me había acostumbrado a dialogar con algo allá arriba. Si me dices a lo menos, Señor, que pronto vienes, entonces me vas a dar fuerzas para salir de todo lo terreno. Diciendo eso, estaba ya en el auto cuando salió un tráiler de un garage y se atravesó en el camino y por poco chocó con el tráiler, y decía en rótulo del tamaño del camión, Jesús pronto viene. Ahora bien, lo demás ya es historia. Salí del negocio. Después me pidió la profesión. Eso fue más duro para mí. Me había preparado toda mi vida para eso. Y ahora tenía que dejar a los enfermos del cuerpo para ir a otros enfermos. Y entonces el Señor empezó a desenvolver mi vida en eso. Y al mismo tiempo había empezado a reunir familias en casa, en un garajito pequeño, y después en la casa. Después ya no cabíamos ahí, porque cada gente que llegaba, el Señor la bautizaba con su espíritu. Y me acordé otra vez de las palabras de mi padre, vas a pasar el Jordán, las palabras de la Biblia y la invitación de mi padre a esta gente. Yo me dediqué a servir, pero no quería dejar la profesión todavía. El Señor me había dado ciertas indicaciones para los que tienen profesión, puede usarlos en la profesión, hay ministerio en la profesión, puede haberlos y se da la prioridad al Señor, pero en el caso mío me querían completo, pero yo estaba en la iglesia por 7 años, sin recibir ayuda, más bien aportando de esto y al otro, feliz. Pero una noche tuve un sueño decisivo en mi vida. Me habían invitado para que yo me fuera a preparar al exterior en teología, una organización muy conocida en el mundo evangélica. Y dije yo, pues esta es mi oportunidad, y yo me voy a ir. Y me habían dicho, nosotros sostenemos todo, no va a tener problema. Y en la noche tuve un sueño. Y me vi empujando un auto en una cuesta. Y yo estaba empujando, solo yo, y no subí el auto. Teníamos ya congregantes, pero no prosperaba el asunto. Entonces una voz me dijo, yo no te mandé empujar, súbete y rodéate de ayudas. Lo hice, me subí al auto, me vi bien en el auto. Entonces subió al auto y oí la voz que me dijo, porque me habían invitado a irme en una organización: comprado fuiste por precio, no te hagáis siervo de los hombres. Y fui a decir el otro día, pues que no, ¿verdad? Que el Señor me había hablado. No sé si me entendieron, pero de todos modos me había hablado el Señor. Y entonces me quedé solo buscando ayudas.
Bueno, viene algo importante para mí. El Señor me habló de que hay 5 ministerios vigentes en la iglesia y que ninguno tenía derecho, voz a la conciencia, y a veces voz audible en ocasiones especiales. No tiene ningún derecho el hombre en suprimir ministerios que yo instalé en mi cuerpo, en el cuerpo de mi hijo. Y estaba yo leyendo porque había perdido la pista de eso, que me enseñaban diferente. Y abriendo la escritura vi en el Antiguo Testamento que el tabernáculo es representación de lo que sería la iglesia en el Nuevo Testamento, pero vi 3 ministerios nada más: los meraritas, los gersonitas y los coatitas, pastores, evangelistas y maestros. Dije yo, entonces no hay 5. Pero como que algo me dijo, ¿y Moisés y Aarón qué eran? En el tabernáculo. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Solo así se puede cargar el tabernáculo, me dijo. Los 2 dirigentes, apóstoles y profetas, y los otros cargando el tabernáculo ambulante. Bueno, al haberme hablado así, yo estaba buscando a alguien que fuera a llenar estos 5 renglones. Señor, ¿dónde están? ¿Y dónde están? Y yo tuve un accidente terrible en mi brazo, casi perdí el brazo derecho. Pero el Señor, cuando estaba afuera, que me iban a operar y que salvaron el brazo por puro milagro, iban a hacer 2 operaciones, resultó solo una. Por profeta Dios me habló allá en San Antonio, Texas, que me iban a hacer una operación, pero la segunda ya no. Y fue exacto. Y la recuperación de la mano fue completa. Cuando estaba ya desahuciado, que iba, si no a perder la mano, el brazo, iba a quedar lisiado. El Señor me dijo, no, porque yo te voy a dar un lugar en el cuerpo de Cristo que tú no conoces. Y yo le dije desesperadamente, Señor, pero háblame más claro porque soy muy torpe. Y entonces entró un profeta de la calle al hospital de San Antonio, Texas, hospital presbiteriano, que no me conocía. Y entró y me vio tirado en una camilla porque me iban a operar ese día. Y me dijo, usted es siervo de Dios. Usted está pensando que se va a morir, porque esa era la idea, que me iba a morir. Había firmado hasta un papel porque estaba muy trastornado de cuerpo. Y el médico dijo, bueno, firme aquí por aquello de las dudas. Y lo más seguro era que me iba a ir. Y el enemigo aprovechaba para decirme, este es tu último momento aquí, porque te voy a matar en la sala de operaciones. Entonces este hombre me dijo, usted tiene miedo. Fíjese que no me conocía. Y me dijo, ¿sabe usted por qué Pedro durmió la noche antes de que lo iban a ejecutar otro día? No, porque se acostó en una promesa, me dijo. El Señor Jesús le acababa de decir, Pedro, te están zarandeando, yo voy a pedir que tu fe no falte. Y entonces le dijo el Señor Jesús, porque ahora, joven, haces lo que quieres, pero cuando seas viejo, te voy a ceñir y vas a hacerlo hasta lo que no quieras, pero lo que yo quiero. Entonces me dijo, por eso Pedro se vio en el espejo de la cárcel, me dijo, sabía que otro día lo iban a matar, pero él se vio con su pelo negro y dijo, como Cristo me acaba de decir que voy a llegar a viejo, no me matan mañana, pasen buena noche, y se acostó. Y yo recliné mi cabeza antes de la anestesia, recostado en esa promesa. Y recuerdo bien que inclusive nosotros los médicos somos muy inútiles para asuntos de medicina en uno. Y así temblaba yo la anestesia, y como decían que me iba a morir, dije, el último sorbo y me voy. Y entonces el colega me dijo, el que estaba ahí me dijo, fíjese que no vino el anestesista, creo que vamos a tener que poner, saber qué cara me vio, vamos a tener que posponer la operación para mañana.
solo mejor, mientras usted sabe, me dijo, mientras tanto, tenga esta mascarilla de oxígeno para que esté preparado cuando venga el anestesista. Sí, dije yo, y coger la mascarilla de oxígeno, y era a la anestesia de una vez. Qué buena ayuda me dieron. Cuando volví de la operación, 5 horas de operación, salí hablando en lenguas. Y un profeta que estaba esperando en la sala interpretó las lenguas. Y como el Señor me llamaba a un lugar apostolar, yo le dije, Señor, que cuando regrese a Guatemala, si esto es tuyo, mire cómo no iba a ser de él, que ellos lo digan y no yo. Y voy a aceptar esto. Pero excuso decirle, hermano, que el Señor me permitió el privilegio de verlo de día a las 12 en mi alcoba, llamándome a esto porque el Señor me inspiró y me dijo, porque mis apóstoles del Espíritu me tienen que ver como Pablo. ¿Cómo, Señor? Glorificado, porque Pablo no me conoció en carne, porque son nuevos apóstoles. Los otros me conocieron en carne, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Y fueron 12, me dijo. Ni 12, me dijo, 11. Y tuve que poner otro. Pero ahora estoy levantando, así como usted lo oye, hermano, ministros del Espíritu, que me van a ver glorificado para ese ministerio apostolar. Y le dije, y Señor, yo no te he visto a las 12 del día, hermano, en la casa, en la alcoba de mi casa. Yo iba muy triste porque venía de una reunión de una iglesia chica, así, donde se manifestaba el Señor, y que yo vi al Señor, y que yo lo soñé, y que un ángel me pasó por aquí, y otro iba de regreso, y decía yo, pero yo no miro ni el filo de mi nariz, y me va a usar el Señor. Esta gente mira de todo, yo no miro nada. ¿Qué les voy a decir, Señor? Y entré triste a casa. Y cuando abrí la alcoba, no había nadie en la casa. Siempre en casa había alguien. Esa vez no había nadie. Yo quise entrar a orar a la alcoba, y al abrir la puerta de la alcoba, yo tengo que decir verdad, hermano, lo que he visto y oído. Ahí estaba el Señor. Yo lo vi a 2 metros de distancia. Abrió sus brazos, me sonrió. Me han dicho que yo lo pinte como lo vi. No se puede ni describir, hermano. Pero era tan vivo que hasta la ropa se le movía con el aire del ventanal. Y el Señor me llamó para servirle totalmente. Y después quedó hablando a mi conciencia por el Espíritu. Yo entiendo, según Hechos 1, que los apóstoles de la nueva era del Espíritu reciben órdenes por el Espíritu. Usted lo puede leer en Hechos 1. Por el Espíritu. Esa es la vía. Entonces el Señor ya no lo volví a ver así como lo vi ahí, sino que se quedó hablando por el Espíritu y guiándome. Inclusive me hizo ver el auditorio que está ahora antes de que lo concibiera yo en la mente. Y veía a la gente en ese tiempo que me dio la visión, con las manos levantadas, cantando, moviéndose así, y nosotros ni siquiera palmeábamos. Y eso lo pude ver cumplido. Me dijo cuántos edificios iba a hacer. Y me dijo algo muy especial. No tendrás que ir a traer a la gente. Yo te la voy a llevar. Y empezó a llegar gente y gente. Nunca terminamos un edificio porque teníamos que salir ya de ahí antes de terminarlo. El templo antiguo, pintándolo estábamos cuando tuvimos que salir para otro más grande, el supermercado San Gabriel. Arreglando estábamos el supermercado San Gabriel, ya estaba lleno. Arreglando estábamos todavía el auditorio actual y ya estaba lleno. Y el Señor me dijo, ahora viene el avivamiento más grande, por su Espíritu, hablando a mi conciencia, más grande de todos los tiempos.
Ahora viene la cosecha, me dijo. Y nos estamos preparando para eso. Ni ustedes van a utilizar los coliseos, ni van a alcanzar las plazas, ni las calles de las ciudades. Porque yo voy a llevar tal cosecha de la siembra que no va a alcanzar el hombre a llenar los graneros como José en Egipto. Y esto es lo que estamos esperando ahora, por eso, ese coliseo. Porque en medio de las tormentas indeclinables que vienen para el mundo, se va a mover el Espíritu, y eso lo están recibiendo muchos por todos lados, para el avivamiento que no tiene denominación, sino salvar lo salvable, todo. En el diluvio, los que se quedaron afuera se ahogaron, hermano, afuera del arca. Pero en este movimiento que viene, va a ser el arca pregonando que se entren todos los que van a ser salvos. Van a olvidar credos, van a olvidar fronteras denominacionales, van a olvidar religiones, van a olvidar todo eso. Y ese es el privilegio que a mí me han dado entre muchos del mundo, pero de la nueva hormada de ministros, a lo Pablo, a lo Bernabé, a lo Timoteo, de nuevo pacto, ministros del Espíritu, a los ministros de Cristo Jesús. Él los llamó y Él los instaló y estuvieron con Él. A estos los llama el Espíritu según Hechos 13 y los instala Cristo desde su presencia allá. A unos puso Dios, Efesios 4:11, los 5 ministerios llamados por el Espíritu. A Pablo lo llamó el Espíritu. Es el prototipo del nuevo cuño de ministerios del Espíritu. Dice: apártenme a Pablo, apártenme, oiga, y no está hablando Cristo, está hablando el Espíritu Santo. Apártenmelo para el ministerio que yo lo llamo. ¿Notan la diferencia? A nosotros nos llamó Cristo, Jesús, Pedro, ven, Jacobo, 12, ¿no? Ahora estos en ausencia de Cristo, porque está a la diestra del Padre. Él por el Espíritu está llamando los nuevos ministros y los que van a ayudar los ministerios. Para mí es un privilegio grande decir estas cosas, que aunque tengo detractores, pero ¿qué puedo hacer sino lo que he visto y oído decirlo? Y las evidencias son que ha crecido la siembra, y ahí está, corona de un apostolado, y como puede ser para cualquier otro apóstol, que llenen los requisitos, porque hay apostolitis en el mundo ahora, pero no de los que llenen requisitos. Ahora, yo voy a condensar. El reino de Dios ni es comida, ni es bebida, ni es dominio humano, poder en la tierra. Es servicio, es gozo, es paz en el Espíritu, para que los hombres entiendan que Dios puede por Jesucristo cambiar a la gente. No va a ser un mensaje de tanta oratoria y de tanta verba, sino va a ser un mensaje de vida transformada, porque el reino de Dios es justicia, y se va a empezar a ver eso en el conglomerado cristiano, como en las comunidades del principio de la iglesia. Tenemos que predicar así, hermano. Tenemos que analizar qué está sucediendo en nuestro alrededor. Y este testimonio, que yo quisiera darle la honra toda al Señor, porque es el que lo ha hecho, no he hecho yo más que estorbarlo, y Él me domina cuando yo lo estorbo, pero también quiere utilizarnos, porque de otra manera solo Él lo hubiera hecho y el Espíritu Santo lo hubiera completado. Cuando mi padre estaba enfermo, mucho antes, 6 meses antes de morir, yo recuerdo que venía de predicar el Evangelio de una campaña, y habían sanado muchos enfermos, y había habido milagros. He visto milagros en la familia. Sin embargo, yo quiero ser equilibrado, porque no todo es milagro, ni todo es para eso, sino para algo mucho más profundo. Entonces venía yo de esa campaña y mi padre estaba grave,
Y yo iba a orar por él. Dije, oh, bueno, si es mi papá, va a sanar. Si sanan los que están ahí en la campaña. Entonces, iba a poner la mano cuando oí, de las pocas veces que he oído la voz audible al oído, oí la voz que me dijo, cuando iba a poner la mano para que sanara, cuando yo no sano un cuerpo, purifico un alma. Y quité la mano y dije yo, el Señor quiere hacer algo más grande en mi padre. Y empecé al convalecer de la enfermedad en casa a darle la doctrina y la doctrina. Y él cambió totalmente hasta que murió. Fíjese. Sin embargo, habiendo visto yo todo eso, me negaba a heredar una responsabilidad como para conducir almas para Cristo. ¿Cómo es posible que haya ministros con Cristo? Y no quiero recordar ni el nombre de uno de ellos, pero se lo voy a decir. Judas. ¿Cómo es posible que Judas haya visto milagros? Que Judas haya participado en imponer manos y no se salvó. ¿Cómo Dios pudo utilizar a Judas? Mientras el diablo utilizó definitivamente a ese hombre. Eso no quiere decir entonces que al estar participando, eso lo vi yo con mi padre. Cómo el Señor cambió para que yo viera que todo eso que venía, señales, milagros, prodigios, no eran la meta. Porque los milagros y los prodigios no son en sí salvación, ni la liberación demoníaca. Tiene que haber algo más. Entonces el Señor me presentó un panorama con el que quiero cerrar porque el tiempo se me ha ido. Y el panorama que me presentó fue el del paralítico cuadripléjico del Evangelio, aquel que metieron por el techo. Entonces el Señor me habló a mi corazón así, en esta forma, y eso quiero que sea mi ministerio, equilibrado en eso, dándole la honra y gloria al Señor. Cuando ese cuadripléjico estaba frente a Cristo, el cuadripléjico pensó que lo más importante era que le quitaran la parálisis. Y seguramente estaba esperando porque había visto que los ojos sí los podía mover, cómo sanaban otros. Porque el Señor sanaba y sanaba y sanaba y sanaba. Entonces dijo, ahora ya llegó mi turno, voy a sanar. Y el Señor se acerca y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Oh! Dijeron todos, eso cualquiera lo puede decir. Y el paralítico dijo, pero ¿qué hago con mis pecados perdonados? Y paralítico. Porque el hombre siempre pone la prioridad en lo material, ¿no? Entonces el Señor estaba hablando a mi corazón en el pasaje, y entonces yo viendo todo eso, hermano, oiga esto. El Señor, que entendió el impacto negativo que hizo al decir esas palabras, preguntó ante los religiosos, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico que se levante y que ande? Ninguno creo que contestó ahí, pero ¿qué contestaría usted? Entonces el Señor se quedó viéndolos y les dijo, ustedes lo que quieren es ver si pasó algo adentro con algo afuera. Ustedes quieren ver si yo realmente causé impacto en este hombre por dentro, pero lo quieren ver que salga afuera. Muy bien. Entonces, para que vean que hay algo grande que no se puede detectar sin señales, yo voy a decir ahora a este paralítico, levántate y anda. Y se levantó el paralítico. Ahí sí toda la gente se quedó pasmada. No hemos visto cosa más grande. Pero oiga, lo más grande ya había sucedido primero. ¿Por qué razón no son noticias de primera plana, sino solo los milagros o los crímenes? ¿Por qué no son noticias de primera plana el cambio de un hombre o de una mujer por las palabras divinas que le digan, tus pecados te son perdonados? Porque el Evangelio se está volviendo sensacionalista. Y si vamos a señales, va a venir una confusión tan terrible de señales, que van a haber señales grandes del lado del reino de las tinieblas. Ya las hay. Y entonces lo que yo quisiera hacer una oración con ustedes esta mañana
para que se pueda distinguir aquello que el Señor está mostrando afuera de lo que realmente hay adentro, como en ese paralítico. Yo siempre he pensado, ¿por qué la gente, cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, por qué no iban a ver a Jesús sino a Lázaro? Porque la sensación era hablar con un muerto que se hubiera levantado, a ver, preguntarle cómo era la tumba, si era caliente, fría, si había algo allá al otro lado. Y llegaba la gente y se agolpaba, antes no tanto, pero ahí se agolpaban y miraban a Lázaro. No dice la Escritura que miraban a Lázaro. ¿Dónde está? Aquel que está ahí, mire, el que está comiendo, mire, tiene color, mueve bien, está vivo, ese es Lázaro. Pero luego decían, después de admirar a Lázaro, decían, ¿y quién hizo eso? El que está a la par. Entonces todos miraban a Jesús. Y crecía más grande Jesús que el milagro mismo. Ahora quiero dejar el cierre. Nosotros somos los Lázaros, que vamos a llevar gente a Jesús, o la vamos a alejar de Jesús, según lo que exterioricemos a la vista de los hombres. Por eso, ¿qué señales tienes tú de que tus pecados te han sido perdonados y que tienes nueva vida? Las de la vida misma. Cualquiera se hubiera acercado, era ex muerto Lázaro de 4 días. Cualquiera se hubiera acercado a Lázaro y ahí lo hubieran tenido dándole oxígeno, masajes y fétido. Nadie se hubiera acercado. Pero se acercaban a ver a Lázaro y dio evidencias de estar vivo. Y entonces miraban a Jesús. Si este evento solo nos trae a oír milagros, prodigios de Jesús, y no miramos a Jesús, sino queremos ver Lázaros perfectos, fracasaría. Pero yo quisiera que usted cerrara sus ojos un momento, porque le voy a hacer una pregunta, como me la hago a mí mismo. ¿Qué clase de Lázaro soy? ¿Resucitado? ¿Con olor a Cristo? ¿O todavía tengo los malos olores de la tumba? Eso se verá en medio de los hombres que tal vez no van a tener oportunidad de leer la Biblia, pero te leen a ti, que dices ser cristiano lleno del Espíritu, que quieres hacer grandes ambientes, coliseos, para pregonar a Cristo. Pero te van a ver a ti, te van a ver a ti, te van a ver a ti, y tu gente te va a ver a ti. No somos glorificados todavía, como Lázaro no estaba glorificado, pero estaba vivo, para pegarse a Jesús y no apartarse más de él. ¡Qué hombre ese! Que tuvo que ser llevado hasta la muerte para que Cristo lo cambiara. Nos tiene que llevar a la muerte para el mundo, para así cambiarnos y ser mensaje a ese mundo de muertos. Despiértate y levántate, tú que duermes, pero que eres vivo, y levántate de entre los muertos. Hay muertos, y te alumbrará Cristo. Yo quisiera hacer una invitación, porque usted está con sus ojos cerrados o está expectante. ¿No querría usted conocer a Jesús a través de la boca de un Lázaro? Para que usted no vea a Lázaro, sino al que cambia a los hombres. Para que usted en esta hora pueda decir: yo soy un Lázaro, pero en la tumba. Sácame, Señor, y no me voy a desprender de ti. A Lázaro le dieron la oportunidad, a usted se la están dando esta mañana.
no cambiar de sitio religioso, no cambiar de bancas o de edificios eclesiásticos, sino ser partícipe de la mesa de Jesús que resucita a los muertos. No sé si usted lo va a hacer esta mañana, pero yo deseé con toda mi alma presentarle en esta hora a Jesús y no a un Lázaro que puede que no sea su modelo, ni siquiera punto de admiración, pero al que puede admirar sin que le falle, se llama Jesús. Lo más grande de mi vida y lo más grande de la suya va a ser encontrarse con Él y que Él lo cambie de tal manera que se llame resurrección, hecho de nuevo. Lázaro ya no tenía órganos vitales, sino desechos, destruidos, y fue hecho otra vez. Y no se desprendió más de Jesús. Yo levanto mi mano derecha con el que quiera levantarla también. Y voy a hacer una oración. Que estas palabras puedan servirle de una invitación. Pueda que usted nos acompañe en esos auditorios, en esos coliseos, en donde va a haber maravillas, porque viene el avivamiento más grande de los tiempos. Puede que no nos acompañe, pero conozca a Jesús, el que tiene la solución de todos sus problemas y la vida eterna en el nuevo mundo para usted. Este mundo está para destruirse, viene el nuevo, para gente nueva en Jesucristo. Padre, que estás en gloria, tú sabes que he dicho verdad en este testimonio breve, porque no puedo hablar más por el tiempo, pero que se irá imprimiendo tu palabra que da vida en muchos más que más adelante testificarán con poder, con certidumbre de fe, para que otros vengan. No estamos haciendo propaganda a una entidad eclesiástica, sino a los que van a ser de Jesucristo, familia de Cristo por toda la eternidad, como lo ha prometido Él. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estéis, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y el reino que estamos promulgando es ese reino que viene mientras estamos en los reinos humanos, siendo los ciudadanos mejores, los trabajadores mejores, los esposos mejores, las esposas mejores, los trabajadores más correctos. Y ese es el mensaje al mundo, de que hay un reino mejor que puede ser visto en medio de los hombres. Padre, te doy las gracias por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si el Señor, por medio de este testimonio, ha tocado tu corazón, yo te invito en este momento, por el poder del Espíritu Santo que está aquí, que te pongas de pie, aquel que no conoce a Jesús, y que en esta mañana siente que el Espíritu de Dios ha hablado a su vida y siente en su corazón que necesita a Jesús. ¿Quién es el primer valiente que se pone de pie allí en su lugar y le dice: Jesús, yo te necesito? Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Póngase de pie. Dios le bendiga. Póngase de pie. Póngase de pie. Dios les bendiga allá atrás. Dios les bendiga. Personas que se ponen de mucha pie, gente hay aquí. vayan caminando aquí al frente. Que Dios ha tocado Aleluya. sus Estamos poniendo corazones. unas sillas. Oigan bien, Véngase vamos a para acá hacer al frente. algo en este momento.
voy a invitar a todo el pueblo de Dios que incline su rostro. Aleluya. Todo el que es cristiano. Vamos a unirnos. Aleluya, sí, Señor. A que muchos que están ahí sentados vengan aquí. Hay gente que está tocada por el Espíritu de Dios. Y si Dios toca, ¿quién puede Aleluya. hacer lo que Dios hace? Hermano, cierre sus ojos. Aquí hay mucha gente que ha ido a una iglesia evangélica por mucho tiempo, pero nunca había tenido un toque de Dios. Nunca había tenido un toque del Espíritu de Dios. Hay gente que ha estado llegando a la iglesia cristiana, pero jamás habían sentido lo que están sintiendo en este momento. Yo lo invito, ahí donde esté, que este es el momento de libertar su alma. Venga a los pies de Jesús. Aquí han pasado muchos, pero hay muchos que están ahí sentados todavía, que no se definen, porque tienen miedo. Tienen en su corazón el deseo de cambiar, pero se están preguntando a su alma, ¿será que Dios me cambia? Claro que sí. Y yo en este momento, en el poder del Espíritu de Dios, te invito a ti que no has tomado la decisión de ponerte de pie, que te pongas de pie, porque ya Dios hizo la obra en tu corazón. Ahora la decisión es tuya. El momento de salvar tu vida está en ti. Sal de tu lugar ahora en este momento, porque Dios te está llamando. Comiencen a pasar, 1, 2, yo sé que hay más todavía. Levántense de su lugar, porque vamos a orar por ustedes. Aquellos que no han creído. Bien, Dios les bendiga. Síganse levantándose, por favor. Allá vienen otros 2 más, 3, 4, 5. Sé que hay más todavía. Allá viene otra señora, por favor, venga en el nombre de Jesús. Sé que muchos están viéndome desde ahí de su lugar y le están preguntando al Señor, ¿será que paso o no paso? Pasa, porque Dios te está llamando. 1, 2, sigan pasando. Allá vienen más. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esta es una red que Dios está levantando. Venga, Dios le bendiga, señora. Allá viene otra señorita. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahí a la par suya, hermano, pregúntele a su amigo, amigo, ¿usted conoce al Señor? Pregúntele a la persona que está a la par suya, ¿usted ya tuvo un encuentro con Jesús? En nombre de Jesús. Venga, pregúntele. Aleluya. Que Dios está llamando lo que es de Él. Dios está rescatando lo que es de Él. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Aquí en los pasillos de las mesas pueden quedarse. En los pasillos de las mesas todavía hay lugar. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya viene más gente. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya viene otra persona más. Póngase de pie, las personas que están aceptando a Jesús. Pero tú que fuiste invitado y no te has decidido, no te estamos obligando ni forzando, pero sí queremos que no te vayas sin Cristo, que no te vayas sin Jesús. Aleluya. Déjate. Sensibiliza tu corazón, que Dios está tocando tu alma. Aleluya. En el nombre de Jesús. Señor. Ahora, óigame bien, todos los invitados que han pasado aquí al frente, pónganse de pie. Todos los que han pasado al frente, puestos de pie. Mire qué cosecha. Aleluya. Sí, mire qué cosecha. Gloria a Dios. Señor. Mientras están viniendo y meditando, tengo la imagen aquí de que la vez que me convertí, no vi a Jesús, solo fue su palabra, aleluya, que llegó a mi vida y hizo la revolución interna. Pero después lo vi, porque eso va a suceder al cristiano. No lo vio cuando lo recibió a efecto de su primera venida, pero en su segunda venida lo vamos a ver. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. 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 Oiga, Aleluya. hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y los que han pasado al frente, extiendan su mano derecha al cielo, hacia lo alto. Y díganle conmigo, repita: Señor Jesús, Señor Jesús, si tú has tocado mi vida si tú has tocado mi vida en este momento, sálvame. sálvame. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida.
Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, todos mis pecados. todos mis pecados. Creo en este momento Creo en este momento que tú me aceptas que tú me aceptas como tu hijo, como tu hijo, como tu hija, Señor. como tu hija. Señor, Señor, aquí está mi vida. aquí está mi vida. Acéptala Acéptala y que nunca y que nunca me aparte de ti. me aparte de ti. Gracias por tocarme, Señor. Gracias por tocarme. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Ahora yo lo invito a que usted hable con él por un momento. Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.